Bien, chicos, vamos a iniciar entonces la mañana del día de hoy con nuestra clase. Como nos decía nuestro compañero en un inicio, estaremos hablando sobre los efectos de la contaminación en el medio ambiente. Pero realmente es importante que lo primero que hablemos es sobre la definición de la contaminación. Partiendo de la definición de contaminación, podremos comprender entonces un poco mejor cuáles son estos efectos que tiene la contaminación sobre el medio ambiente. Entendamos entonces por contaminación acumulación de sustancias que la naturaleza no puede reciclar con facilidad o la aparición de condiciones que alteran el desarrollo normal de los seres vivos. Esto contribuye a la pérdida de la biodiversidad. La contaminación se puede presentar, bien, puede ser en el agua, en el suelo y en el aire. Bien, ahora tenemos acá lo que es la clasificación de los residuos contaminantes. Los residuos se pueden clasificar bien por su fuente de origen, también los podríamos clasificar por su constitución física, pero también los podríamos clasificar por su estructura o naturaleza. Sin embargo, lo que tenemos en pantalla en este momento es una clasificación por su fuente de origen. Y cuando los clasificamos, dada su fuente de origen, los podemos clasificar en domésticos, industriales y hospitalarios. Pero, ¿qué serán los domésticos? ¿Por qué se le dirá domésticos? Los residuos domésticos son los que provienen de los hogares. Era lógico pensarlo, ¿no? Porque me están diciendo que son domésticos. Por lo tanto, tienen que provenir de los hogares. Es decir, que estos desechos provienen del hogar de cada uno de nosotros. Por eso es que en un principio les dije, nosotros tenemos el poder de cambiar estos efectos de la contaminación en la naturaleza, porque gran parte de los desechos provienen de nuestras casas. Ahora, ¿cuáles son estos desechos? Bueno, son desechos que hemos consumido de diversos productos de limpieza o de alimentación, ¿no? Entonces, estos residuos domésticos, como les decía, son los que provienen específicamente de nuestros hogares. Y es que todos debemos de tener en nuestra casa tachos de basura, donde vamos recolectando todo el material que desechamos para posteriormente colocarlo en bolsas y que se los lleve el camión de la basura. Eso lo hacemos, o si no lo hacen ustedes a diario, lo hacen sus padres. Lo lógico sería, y aquí es donde tiene que venir el cambio de la sociedad, porque lo lógico sería es que clasifiquemos esos desechos que generamos de nuestros hogares. Si se clasifican los desechos y la persona que recogen en estos camiones la basura también clasifican los desechos, se les puede dar un mejor uso a la basura, evitando de esta manera que los desechos domésticos contaminen el medio ambiente. Entonces tenemos un gran poder en nuestras manos que no hemos sabido utilizar. Luego tenemos dentro de esta clasificación por su fuente de origen, tenemos entonces los residuos industriales, que son aquellos productos generados como residuos de los procesos industriales empresariales y de comercio. Sus productos no reutilizados, restos de materia prima, empaques, entre otros. Y en la imagen podemos ver, ¿no?, cómo está desechado allí gran cantidad de artefactos electrodomésticos, llámense computadoras, CPU, cómo están todos amontonados allí, sin darles reuso. Ahí hay partes metálicas que se pueden fundir y volver a utilizar. Ahí hay partes de plástico que también pueden ser fundidas y volver a ser utilizados. Pero por el contrario, el hombre lo único que hace es consumir y desechar, y en su paso, lo único que está ocasionando es acabar con el planeta Tierra.
También tenemos desechos hospitalarios. Y estos se acumulan a consecuencia de la actividad en el cuidado de pacientes que pueden ser en clínicas, en centros médicos, hospitales, centros asistenciales vinculados a servicios de salud. Por un ejemplo de estos desechos hospitalarios pueden ser las gasas adhesivas, el equipo de soporte vital, las jeringas, las agujas, entre otros. Estos desechos hospitalarios realmente tienen que ser clasificados. Sí hay que clasificarlos porque cuando estamos hablando de desechos hospitalarios, ahí pueden haber sustancias nocivas para la salud. Y realmente los centros hospitalarios deberían de clasificar sus desechos como tóxicos, no tóxicos, reusables, no reusables, para que no ocasionemos más daño a la salud de las personas. Entonces, bien, ahí acabamos de ver y de comentar un poco sobre la clasificación de los residuos contaminantes por su fuente de origen. Pero como lo dije en un principio, tenemos tres tipos. Pueden ser por su fuente de origen, por su constitución física y por su estructura o naturaleza. A continuación, entonces, hablemos por su constitución física. Cuando hablamos que son por su constitución física, estamos hablando del estado, ¿no?, de la materia, es decir, pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. Ahora, ¿cuáles serán estos residuos sólidos? Son los residuos eliminados por diversas empresas, instituciones y hogares, metales, papeles, plásticos, cartones, residuos orgánicos producidos diariamente, entre otros. Entonces, esos son los residuos sólidos, pero si ustedes observan la imagen, se pueden dar cuenta que hay un tacho para cada uno de estos residuos sólidos, ¿no? Tengo orgánicos, tengo para el plástico, para el papel, y realmente esto es lo que se debería de hacer, deberíamos de clasificar estos desechos sólidos para que puedan ser reutilizados por la sociedad, evitando de esta manera más contaminación en el medio ambiente. Ahora, cuando me refiero a los residuos contaminantes que se encuentran en estado líquido, estos son los residuos provenientes de industrias que utilizan agua o solvente que luego son arrojados a los ríos, al mar o suelo. Por ejemplo, aguas hervidas, pueden ser derrames petroleros también, ¿no? Que hoy en día se está observando mucho esto, derrames de petróleo en los océanos que por supuesto contaminan las aguas, pero lo más común que uno observa a diario es cómo las aguas servidas van a dar a los ríos o a los océanos sin ser antes procesadas. Realmente las aguas servidas, es decir, el agua que se va del baño, el agua que se va del grifo de lavar los platos, debería de ir por una tubería, llegar a máquinas que procesen, que descontaminen, que limpien esta agua para que pueda ser enviada nuevamente a los ríos y los océanos. Pero tristemente, eso no sucede así. Y yo veo cómo a orillas de los ríos las personas tienen sus baños, hacen sus necesidades y esa agua del baño cae directamente al río. No está siendo procesada por nada. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que son personas inconscientes que no se dan cuenta que están contaminando ese río y que esa agua no queda ahí en el río. Eso sigue, eso continúa hasta llegar al océano. Entonces también contaminamos nuestros océanos. Y usted dirá, bueno, pero eso no nos afecta en nada. Oye, sí nos afecta y mucho. Mira que estás contaminando un río que es de agua dulce. Es agua que realmente podemos utilizar. Entiéndase que todo el agua que posee el planeta Tierra, más del 80% es de agua salada que no podemos consumir. Otra gran parte se encuentra congelada en los polos. Estamos hablando de como un 13 a un 15%.
Realmente el agua dulce que consumimos y que existe en el planeta solamente representa un 0,5% de toda el agua del planeta. O sea que estamos hablando que de todos esos océanos, de todos esos lagos, de todos esos ríos que tenemos, solamente un 0,5% puede ser consumido por el hombre. Y lo vamos a contaminar. O sea, vamos a acabar con el único recurso natural que tenemos, que nos da vida, como es el agua, y que inconscientemente estamos acabando con ella y contaminándola. Chicos, creo que es el momento de tomar conciencia sobre lo que está sucediendo. Es momento de que de verdad ustedes, como generación de relevo, tome conciencia de cómo están siendo utilizados los recursos naturales. Porque el planeta es para ustedes, para su descendencia. Nosotros ya estamos de paso. Ya nosotros y sus padres han vivido gran parte de su vida, pero son ustedes los que continúan. ¿Qué planeta les está quedando a ustedes? Un planeta contaminado, un planeta que no les va a servir, que no les va a servir a sus hijos. O sea, ¿qué? Vamos a acabar entonces con la raza humana. Nos vamos a extinguir y vamos a desaparecer porque somos unos inconscientes. Entonces, ustedes tienen el poder en sus manos, ustedes tienen que hacer cambiar no solamente la mentalidad de cada uno de ustedes, sino la mentalidad de todo adulto que esté a su alrededor. Hagan que esa persona entre en conciencia y entienda que de verdad debemos de reciclar, clasificar los desechos. Pero con respecto a los líquidos, hay algo que realmente no podemos controlar y es cuando se da el riego en las chacras de cultivo, donde se usan compuestos químicos para evitar que los insectos se coman las plantas que se están cosechando. Bueno, cuando se utilizan todos estos compuestos químicos y posteriormente son regadas las plantas, muchas de esas aguas también van a parar a los ríos. ¿Y qué sucede? Que esos fertilizantes que están utilizando o esos insecticidas que están colocando en las plantas son tóxicos, son nocivos para la salud. Y así como son nocivos para nosotros, son nocivos para las aguas también. Acaban también con los peces que viven en los ríos, porque es nocivo para ellos también. Entonces realmente aquí no solamente entra un papel importante a ustedes como jóvenes de relevo, sino que tienen que entrar todas las autoridades competentes a tomar conciencia y aplicar regulaciones para estas personas que indiscriminadamente utilizan fertilizantes en sus chacras de cultivo y que no tienen los cuidados de que esas aguas posteriormente vayan a parar a ríos, océanos o mares. Por último, con respecto a, por su constitución física, los residuos contaminantes también pueden ser clasificados en gaseosos. Y son fuentes gaseosos, algunos de los cuales contribuyen a agravar el problema del cambio climático o disminuir la capa de ozono. Bueno, algo de lo que hablamos en principio que nos comentó Emmanuel sobre el calentamiento global y de lo cual yo estuve conversando también con ustedes, es lo que me están hablando en este momento con respecto a los residuos contaminantes en su estado gaseoso. Entre ellos se puede citar gases procesados fermentativos, vapor de agua, temperaturas elevadas, vapor de sustancias volátiles, entre otros. Y bueno, ahí podemos observar en la imagen, ¿no? Cómo nos están queriendo decir que cuando ocasionamos, quemamos basura o quemamos llantas o encendemos leña para cocinar, todo esto contribuye
a la contaminación en estado gaseoso de los residuos. Bien, hablemos entonces ahora un poco sobre la clasificación de los residuos contaminantes por su estructura o por su naturaleza. Y aquí podemos tener entonces, por su estructura, pueden ser químicos, físicos o biológicos. Y cuando nos referimos a los químicos, entonces hablamos de sustancias químicas como productos tóxicos, minerales, sales de hierro, plomo, mercurio, ácidos alcalinos, derivados del petróleo, insecticidas, detergentes, abonos sintéticos. Fíjense que todo esto que les estoy nombrando son residuos contaminantes del medio ambiente que se encuentran en su composición química y que dañan el medio ambiente. Cuando hablamos de residuos contaminantes por su estructura o naturaleza y estamos hablando de lo físico, entonces son emanaciones radiactivas, materias sólidas, líquidos contaminantes, anuncios visuales, impresiones de cualquier forma en carteles, en pancartas, ruidos, ¿okay? Porque también tenemos una contaminación sónica cuando existe alto ruido. Miren, el sonido se mide en decibeles y nuestro oído tiene un límite de esos decibeles. Cuando se excede ese límite de decibeles, entonces estamos hablando que tenemos una contaminación acústica por el exceso de ruido, es decir, por lo elevado de los decibeles que están entrando a nuestros oídos. Nuestro oído adentro tiene el tímpano tiene un límite de decibeles. Si se excede ese límite de decibeles, el tímpano va a explotar. ¿Qué va a suceder? Vas a perder tu oído. Entonces, cuando escuchamos esa música a altos volúmenes o cuando nos colocamos los auriculares y le damos todo el volumen, chicos, de verdad que eso es contaminación física. Eso es una contaminación acústica y se están haciendo daño en la salud. Luego tenemos, por su estructura o naturaleza, los residuos contaminantes biológicos. Y estos son desechos orgánicos de plantas y animales, incluidos cadáveres, que entran en proceso de descomposición. Realmente, cuando hablamos de los desechos biológicos, y me dicen acá que pueden ser animales y cadáveres de estos animales, recordemos que cuando nosotros hablamos sobre las cadenas tróficas, sabemos que dentro de esta cadena trófica entran los descomponedores, que se encargan de la descomposición de estos cadáveres para que realmente puedan ser absorbidos los nutrientes por la tierra. El problema es cuando esta descomposición no es absorbida por la tierra. Ahí es donde viene el problema. Porque entonces esos desechos que liberan los cadáveres van a parar al medio ambiente. O sea, pueden pasar a su estado gaseoso y pueden contaminar el aire, o pueden quedar en estado sólido y contaminar entonces el suelo, o pueden quedar en estado líquido y contaminar las aguas. Realmente los cadáveres tienen que ser bien tratados para evitar entonces esta contaminación de residuos biológicos. Ahora vamos a hablar sobre los efectos de la contaminación del aire en la salud. Existen muchos agentes contaminantes en el aire. Por ello, una exposición prolongada ante ellos puede producir alteraciones a la salud, como enfermedades respiratorias o irritación a la vista, como por ejemplo la conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva del ojo. En los centros mineros, esta contaminación se agrava porque existen partículas de plomo que son inhaladas por los habitantes de la comunidad. Los más afectados realmente son los niños menores de 5 años, quienes pueden sufrir daños severos en el cerebro.
En los obreros de las fábricas de acumuladores y algunas fundiciones se presentan malestar general, desórdenes en las funciones del organismo, daños cerebrales, convulsiones, destrucción de glóbulos rojos en la sangre, incluso este efecto de la contaminación puede, por supuesto, el efecto de la contaminación del aire puede ocasionar la muerte, incluso puede llegar a la muerte, porque el plomo es nocivo para la salud y un alto contenido de plomo en la sangre va a generar muerte. Ahora, el plomo también se libera al aire a partir de la combustión de la gasolina. Y creo que lo mencioné en un principio, ¿no? Anterior, hace algunos años atrás, la gasolina, que es un derivado del petróleo, contenía plomo. Y cada vez que se hacía la combustión en los motores de los vehículos, ellos liberaban ese plomo al medio ambiente. Sé que algunos años atrás, desde el protocolo de Kioto, que creo que fue en el 2002, 2003, no recuerdo exactamente la fecha, algunos países se apegaron a este protocolo de Kioto en busca de la salvación del planeta. ¿Y qué era lo que se quería? Regular realmente los desechos que se están emanando al medio ambiente, regular a las empresas, regular el parque automotor, o sea, tratar de colocar regulaciones evitando entonces la contaminación del medio ambiente. Una de estas regulaciones fue el retiro del plomo de los derivados del petróleo. O sea, refinar aún más la gasolina que utilizan los automóviles o el gasoil que utilizan los camiones y quitar de ese líquido, quitar el plomo, de tal manera que cuando se dé la combustión en los motores no se pueda liberar el plomo al medio ambiente. Eso fue lo que se trató de buscar. Algunos países lo hacen, otros todavía no lo hacen y siguen contribuyendo con la contaminación del aire. Por lo tanto, la contaminación del aire con monóxido de carbono tiene efectos peligrosos sobre la salud. Su exposición permanente produce asfixia y otros daños en el corazón y cerebro, especialmente por contener un mayor consumo de oxígeno. Para evitar la contaminación del aire, necesitamos reducir las emisiones nocivas que afectan y causan daño. También promover el uso de las energías renovables. Desde hace muchos años se está tratando de buscar energías renovables, es decir, una energía que no provenga de los derivados del petróleo, porque sabemos que realmente los derivados del petróleo son sumamente contaminantes. Es por eso que muchos científicos desde hace años tratan de muchas formas de buscar otro tipo de energía. Por eso podemos hablar también de la energía eólica, que es producida por el aire, ¿ya? Y vemos esos grandes molinos de vientos que quieren generar electricidad a través de ellos. También tenemos hidroeléctrica, es decir, la energía producida por la corriente del agua, esa es energía hidroeléctrica. Esas son energías renovables y que son saludables, que son naturales y que no requieren de los derivados del petróleo. El problema es que parece que como que es más económico utilizar petróleo que utilizar otro tipo de energía que sea saludable para el medio ambiente. Y han optado entonces por seguir utilizando los derivados del petróleo que tanto contaminan el medio ambiente. Luego tenemos entonces los efectos de la contaminación del suelo sobre la salud. El suelo es el factor abiótico donde los seres vivos realizan edificaciones o refugios para vivir. Si recordamos cuando hablamos sobre los ecosistemas, debemos de saber a qué nos referimos con los factores abióticos. Recuerden que en el ecosistema decíamos que era un conjunto que estaba formado por dos elementos. Un elemento biótico, es decir, vivo, seres vivos, y un elemento o factores abióticos, que es la parte no viva. Entonces, el suelo es un factor abiótico, es una parte no viva.
Ahora, que es utilizado por los seres vivos para realizar sus edificaciones o refugios para vivir. Ahora, el hombre, por obtener materia prima y cubrir sus necesidades, ha ido transformando los suelos. Los restos de la materia utilizada son acumulados en los suelos y contaminan el ambiente. A eso me refería desde un principio, que tenemos el poder en nuestras manos. Somos nosotros los que estamos modificando el medio ambiente. Y si no le damos buen uso a los residuos que estamos generando, vamos a seguir generando mayor contaminación. Los residuos generados en los hogares se acumulan en la comunidad cuando el camión recolector no cumple con su función. Si la situación se agrava cuando estos residuos se descomponen y generan la proliferación de moscas, roedores y microorganismos. También la quema de basura daña el suelo y el humo perjudica a las personas que lo inhalan. Lo dije en un principio, no se debe estar quemando basura, no se debe de cocinar con leña. Todo esto es nocivo para la salud. Si el suelo está dañado por sustancias químicas, estas no podrán desarrollarse porque las raíces son afectadas. Fíjense, muchas veces se contamina el suelo de manera química, entonces esos son suelos que no van a poder ser utilizados. O sea, ahí no va a poder crecer una planta, no crecerá más un árbol. Y lo cierto es que para mantener el equilibrio ecológico debemos tomar conciencia del gran daño que ocasionamos al contaminar el suelo, el aire y el agua. Luego tenemos los efectos de la contaminación del agua sobre la salud. El agua es el líquido vital para los seres vivos. Sin este recurso no habría vida en el planeta. Contaminar el agua implica causar daño al ecosistema. Las plantas se dañan con estas aguas, ya que contienen sustancias tóxicas. Los animales mueren al estar en contacto o beber de estas aguas contaminadas. El hombre es afectado por diversas enfermedades infecciosas debido a los microorganismos que se hallan en aguas contaminadas. Los vertederos de aguas servidas llegan hasta los ríos, contaminando el líquido vital de los seres vivos. Fue algo que dije en un principio. Decía que de verdad las aguas residuales están llegando sin ser procesadas a los ríos y están contaminando el agua que nosotros podemos consumir. Así que de verdad esto es algo bastante peligroso, porque entonces aquí vienen las consecuencias. Podemos adquirir cólera, tifoidea, infecciones en la piel. Son algunas de las enfermedades causadas por la contaminación microbiológica de estos líquidos. El consumo de agua no debe realizarse directamente del caño. Se debe tomar agua hervida. Dejar el agua estancada también es peligroso, porque el agua estancada va a generar la cría de mosquitos transmisores de enfermedades como el chikungunya, el dengue, entre otros. El impacto ambiental es el efecto que tiene cualquier alteración del medio natural por acción humana o por la acción humana. Entonces, chicos, como les decía, realmente ustedes tienen el poder. Todos realmente deberíamos de reducir los desechos sólidos, reutilizar lo que se pueda volver a utilizar y reciclar lo que se pueda reciclar. Esto es un programa que se llamó hace algún tiempo atrás, no sé si ustedes lo habrán llegado a escuchar, el programa de las 3 R's. Las 3 R era reduce, es decir, disminuir el consumo de productos que contengan diversos envases, reutiliza, fíjate, R y R, reduce, reutiliza, recicla, las 3 R, ¿no? ¿Qué quiere decir reduce? Disminución del consumo. Reutiliza, volver a usar lo que puedas utilizar. Recicla, bueno, esta es la acción de juntar los diversos envases o materiales desechados para ser reutilizados. Programa de las 3
R's del cual se habló hace algunos años atrás. Chicos, entonces esto sería todo por hoy en este tema. Nos veríamos en la siguiente clase.